Las decisiones son lo que nos definen como personas, como lo que somos. Es lo que uno elige hacer y lo que uno elige no hacer. José Saramago, el escritor, decía de hecho que no es que nosotros tomemos decisiones, sino que las decisiones nos toman a nosotros. Somos aquello que decidimos. Y todos tenemos una maquinaria de tomar decisiones en el cerebro que a veces reconocemos y cuyas coyunturas a veces no reconocemos, pero que dictan de alguna manera lo que somos. Por ejemplo, cuando vemos una cara, inmediatamente uno se hace una opinión respecto de si esa persona es inteligente, respecto de si esa persona es cándida, respecto de si esa persona es agresiva, si es competente. Y en realidad no tenemos mucha información para juzgar eso, porque nunca lo vimos actuar, no sabemos si es inteligente, no sabemos si es buena persona o no. Y sin embargo formamos una opinión muy fuerte, a veces con muchísima convicción respecto de cómo es la otra persona, y esa opinión dicta lo que hacemos. Por ejemplo, dicta si a esa persona la contratamos, dicta si a esa persona le damos algo o no, dicta cómo lo tratamos, dicta quizás si lo votamos o si no lo votamos. Por lo tanto, poder revelar la maquinaria que nosotros utilizamos para tomar decisiones es algo que nos puede ayudar eventualmente a pensar sobre ese proceso y quizás a poder decidir mejor. Un primer aspecto que todos reconocemos de las decisiones es que algunas parecen ser deliberadas, razonadas, hacemos esfuerzo mental y conocemos todas las causas de una razón, y otras las sentimos como si se tomasen en el cuerpo, en el corazón, como si fuese la intuición en realidad la que dicta lo que hacemos. ¿Es que acaso son decisiones distintas, completamente distintas? ¿Y es que acaso como uno piensa o intuye, las decisiones racionales son más típicas de la ciencia y la intuición de algo más mágico, misterioso? En realidad las dos decisiones, las dos maneras de decidir, ya sea por corazonadas o por deliberaciones racionales, se parecen mucho, utilizan la misma maquinaria de decisión, y la diferencia principal es que las decisiones que sentimos como corazonadas, los argumentos de la decisión, las razones a favor o en contra para ir para un lado o para el otro, suceden en el ámbito del inconsciente. Es decir, no tenemos conciencia de aquellos argumentos que en realidad sí estamos deliberando. Y otra cosa interesante de las corazonadas, y que de hecho da lugar al término que utilizamos, que se refiere al corazón, es que muchas veces aquellas cosas que sensamos del mundo y que son inconscientes, el cuerpo las reconoce. El cuerpo no es que las reconoce misteriosamente, sino que la información va al cerebro y el cerebro, por ejemplo, detecta algo que es peligroso, supongamos, y por lo tanto le envía una señal al corazón para que el corazón empiece a latir más. Pero como ese peligro detectamos de manera inconsciente, nosotros no sabemos en realidad por qué no queremos hacia algún lugar y el corazón sí lo sabe. Esto no es mágico, es misterioso, no es misterioso, es simplemente el mismo argumento de la deliberación que sucede en el plano del inconsciente. En tal caso, el cerebro descubre lo que le está pasando, descubre que hay peligro, no mirando al mundo externo, sino sensando el cuerpo a partir del corazón. Es decir, el cuerpo funciona como una suerte de alarma o como una suerte de aviso que le informa al cerebro respecto de si alguna decisión que va a tomar es peligrosa o no, o si alguna decisión que va a tomar es buena o no. Otro aspecto de las decisiones es que algunas decisiones están como muy cargadas de emociones. Uno siente que las decisiones, hay un montón de emociones en juego, mientras que otras pueden hacerse mucho más calculadas, son decisiones que parecen mucho más frías. En realidad, cada decisión que tomamos involucra dos sistemas, un sistema que es emocional y un sistema que es racional. Y cuál interviene más, si uno u otro, depende por supuesto de sesgos propios. Hay gente que es mucho más visceral en cómo toma decisiones, pero también en cómo están presentadas las decisiones. Por ejemplo, cuando uno discute en primera persona con alguien que conoce mucho, alguien cercano, la pareja, un amigo, un familiar, muchas veces las discusiones se vuelven muy calurosas y muy fogosas, y la misma discusión pensada en tercera persona es una discusión que se vuelve por ahí mucho más tranquila y mucho más racional. Eso es porque existen de vuelta dos sistemas cerebrales, uno que está en la parte frontal del cerebro en el medio y uno está en la parte lateral frontal, que sería la parte más emocional. Y nosotros no elegimos deliberadamente si por uno o por otro, sino que depende de cómo son presentadas las cosas. Por ejemplo, cuando vemos una imagen muy fuerte y tenemos que tomar una decisión sobre una imagen que nos resulta muy visceral, entonces el sistema emocional se activa y decimos de manera que es muy emocional. A veces, cuando uno quiere elegir, cuando uno siente que una decisión la está tomando muy emocionalmente y no quisiese racionalizarla, sirve entender esto para ponerse en perspectiva y ponerse en distancia, ya sea hablando en tercera persona, a veces simplemente hablando en otro idioma, lo cual hace que uno racionalice las cosas mucho más y las vive mucho más emocionalmente. O por ejemplo pensando en la misma decisión pero dislocada en el tiempo, como si uno estuviese discutiendo sobre algo que va a suceder en el futuro o sucedió en el pasado. Todas estas maneras son maneras de engañar a nuestro cerebro para que tome una decisión que sería emocional como si en realidad fuese racional.